en este plan de egoísmo, de decir yo soy lo más importante. No, yo soy el vehículo, a lo mejor para expresar lo de una comunidad. En 1987 se traslada a la Ciudad de México, donde continúa con sus estudios en artes plásticas. Y en 1990 egresa de la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde presentó su tesis de licenciatura, basado en un poema de José Gorostiza, Muerte sin fin, en donde ella mezcla el lenguaje de la palabra escrita con el lenguaje visual en un libro objeto. Aquí lo importante es que era un libro que se pudiera oler y que se pudiera tocar. Los papeles estos, que son papeles hechos a manos, inician como muy claros, porque el poema inicia, yo lo percibí de esa manera, como muy blanco. Y poco a poco el poema se va saturando de palabras, de imágenes, de formas. Yo veía en el poema que era acercarse a la naturaleza, acercarse a los elementos, al fuego, a la tierra, a la humedad, al agua, con plantas y olores que fueran cercanos a mí, porque creo que uno puede hacer una reflexión espiritual a partir de uno mismo. Los siguientes, que son grabados en aguafuerte, están como, no es que yo haya hecho o seleccionado fragmentos del poema y los haya traducido al plano pictórico, sino que más bien fue estar leyendo muchas veces el poema y saturarme de todas las imágenes. A partir de este vaso, el autor de Muerte sin fin, que es José Gorostiza, empieza a hacer esta gran reflexión que tiene que ver con toda esta vida espiritual, ¿no? Este es un grabado que a mí me gustó mucho porque son 3 figuras básicamente. Son 2 sombras y es un esqueleto, ¿no? Entonces es como no hablar en este tono como de algo malo, de la muerte o de un esqueleto. Es finalmente aquí el resultado de 3 pensamientos, como yo le llamo. José Gorostiza, yo recreando ese poema o abordando ese poema, y el tema de la muerte. Y por eso los 3 estamos abrazados. Finalmente la muerte es la vida también. Van a ver dibujos que están recreados con una tipografía, pero es tipografía convertida en dibujo. Realmente no me interesa que lean esto. Esta tipografía o esta letra es parte del dibujo también, y el dibujo es parte de la letra. Entonces aquí lo que yo hice fue iniciar con un rostro y luego empezar con las manos. ¿Por qué? Porque a través de las manos nosotros también, es un vehículo muy importante. A través de las manos yo dibujo. A través de la mano yo me acerco a José Gorostiza. Este es un ex libris y aquí hay 3 manos, que en todo caso sería la mano de Gorostiza, la mano mía y esa mano mágica, misteriosa, apasionante, que puede ser la creatividad. Está José Gorostiza, mi mano, y aquel misterio que es la creación. Uno de los problemas del egresado es encontrar trabajo, pero la maestra Beatriz comenta que tuvo la suerte de combinar el trabajo de escritorio con las artes. A partir de que yo salgo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me enfrento a la realidad de ser creador, de decir, bueno, ¿y ahora en qué trabajo? ¿Cómo le hago para vender mi obra, no?
Yo trabajé en el INBA aproximadamente 7 años. Eso me dio una gran experiencia en el plano de la investigación. Aprendí muchísimo. Fue el complemento que me faltaba de la escuela. Tuve otros trabajos en museos, en galerías, pero otro muy importante fue trabajar en el CONACULTA. Yo era coordinadora del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de la zona centro, por lo cual estaban a mi cargo 7 estados más 2 programas especiales, uno de danza y otro de una galería en Apizaco. Esto a mí me permitió acercarme a la creación de los estados. Muchas veces uno se concentra cuando vive en el DF en qué sucede en el Distrito Federal, todo este movimiento artístico que es importantísimo, pero también es importante ver y mirar a los estados, qué hacen sus creadores. Y no solo qué hacen en cuanto a las artes plásticas, también es en cuanto a la danza, al teatro, a las letras, al patrimonio. Este trabajo de CONACULTA a mí me permitió tener un panorama más amplio de qué es México. México no solo es el DF. México no solo son esas grandes galerías y esos grandes museos que existen en la ciudad. México es todo esto. México es el estado de Veracruz, el estado de Tlaxcala, Chihuahua, Baja California, en fin, todo lo que integra este gran país que tenemos. Entonces, para mí fue una gran experiencia trabajar en ese programa y complementó mucho mi formación, complementó mucho mi manera de mirar a las artes plásticas también. Como parte de su carga académica desde el 2008, imparte clases en la Facultad de Artes Plásticas de nuestra casa de estudios. Están razonando sobre su memoria. Yo quiero que vean las relaciones de la barba con la rodilla, de una muñeca con la otra, de la posición de la cabeza con los talones. Actualmente doy la clase de figura humana, dibujo de figura humana. Creo que es muy importante para los alumnos que ellos trabajen sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano, bueno, siempre nos da la proporción, nos expresa y a partir de ello está hecho este mundo que el hombre contemporáneo ha hecho y bueno, desde la historia de la humanidad, ¿no? Todo gira en torno al hombre, entonces es muy importante, considero yo, que los alumnos tengan esta referencia, que la trabajen, que la contextualicen. ¿Por qué? Porque a partir de ello, a partir de que ellos conciban que un cuerpo humano tiene una estructura, tiene una piel, tiene unos órganos, ellos empiezan a trabajar con sus propias maneras de dialogar con este cuerpo. Creo que soy una maestra exigente, no me gusta que, por ejemplo, estén con el iPod o estén distrayéndose. Ellos van a una clase y si yo me esmero en dar lo mejor de mí en esa clase, yo les exijo lo mismo. Yo les exijo el mismo compromiso. ¿Por qué? Porque como académico tengo esa responsabilidad grandísima de aportarles todo lo que yo sepa, toda mi experiencia. En ese sentido, uno debe de ser responsable con estos alumnos, ¿no? A mí me gusta mucho irlos orientando. Siempre les pido que me traigan lo que están realizando para que yo les dé mi opinión, para que veamos otros caminos, que esto es importante. Yo también les digo, tienen que leer, chicos, tienen que hacer ensayos, tienen que ir al cine, tienen que oír todo tipo de música, no se encasillen a escuchar solo un tipo de lenguaje, lean mucho, aborden muchos autores, lean sobre lo que se ha hecho en historia del arte desde sus inicios, ¿no? De esta historia del arte que es grandiosa y que nos aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque en la medida de que ellos sepan más, ellos de alguna manera van ordenando todo este conocimiento para que a la hora de enfrentarse a hacer una obra, de hacer una exposición, ellos tengan esa gran capacidad de selección. En su casa cuenta con una pequeña biblioteca, donde concentra una colección importante de obras de pintores y escultores nacionales e internacionales, así como de novelistas. Uno de mis autores favoritos, bueno, son muchos, pero uno es Lucian Freud, este pintor
es figurativo, pero tiene una calidad para expresar esos rostros, así como muy carnosos, ¿no? Y bueno, me gustan los clásicos como Rembrandt, como Miguel Ángel. Soy una gran admiradora de Miguel Ángel, he aprendido mucho de él. Mi biblioteca es mi tesoro, es pequeñita, pero es mi tesoro. Es la manera de alimentar un espíritu que anda por todos lados, sí, que anda viendo por todos lados, que es mío. Entonces, para mí, el estar revisando mis libros todo el tiempo es importante. Hay que leer, no nos queda de otra. En este siglo XXI, cuando estamos invadidos de tantos medios informativos, destacándose más los electrónicos, Beatriz Sánchez Zurita recomienda a sus alumnos. Hay un libro que es muy importante, que bueno, para mí ha sido muy significativo, que se llama La mente bien ordenada. Y eso creo que es una gran aportación. ¿Por qué? Porque uno, dialogando o en este ámbito de tanto conocimiento, de esta globalización, uno tiene que saber seleccionar esta información. ¿Qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué nos sirve en determinado momento para expresarnos? ¿Y qué cosas hay que desechar? No nos podemos llenar de tanta información. Que esa es, bueno, una de las grandes ventajas que tenemos en este siglo. Tanta información, pero debemos saber seleccionarla. ¿Para qué? Para poder expresar un diálogo claro, un diálogo concreto, y que en nuestra obra, y sobre todo en la obra de mis alumnos, haya esta expresividad y esta también manera de hacer algo muy concreto. Mis clases las disfruto mucho. Creo que mis alumnos siempre han expresado este interés, me buscan, me siguen buscando aún después de haber salido, para que yo los siga orientando. Ese es el gran regalo que a mí me dan.